¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Busquemos Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículo 15 al versículo 20. Dice la palabra de Dios: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Jonás capítulo 1, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra aquella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque una vez más tu palabra es leída, Señor. Y cuando leemos tu palabra, podemos confrontarnos, porque para eso se hizo Dios. Gracias porque la reflexión está dada, Señor, y en el nombre de Jesús, que tu presencia, Señor, se glorifique en medio de tu pueblo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esto es un texto que nos confronta a nosotros y tiene que ver con la forma en que nosotros nos comportamos delante de Dios. ¿Qué clase de cristiano soy? ¿Qué clase de hijo de Dios soy? Y en ese proceso experimentamos una lucha constante. Esa lucha tiene que ver con la naturaleza pecaminosa y el viejo hombre que mora dentro de nosotros. Pablo dice que él le tocó luchar con eso. Constantemente vemos a un hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento y que fue franco en decir: a veces hago lo que no quiero hacer, pero eso es por causa del pecado. Cuando leemos el libro de Jonás, entendemos claramente lo que sucede en nosotros. Y eso que sucede dentro de nosotros
es en muchas ocasiones el estar lejos de la presencia de Dios. En el libro de Jonás es un libro que nos sorprende porque el propósito de Dios era salvar a una nación y la salvó. ¿Cuántos lo creen? Porque Jonás predicó y la nación se salvó. Dice también que los marineros que iban en el barco se salvaron porque ellos se arrepintieron. Versículo 16. Y capítulo 3, versículo 5, los habitantes de Nínive se arrepintieron. Es el resultado de nosotros llevar la palabra de Dios. Pero también tenemos que hablar de los resultados que tenemos dentro de nosotros. El desorden que en muchas ocasiones no nos deja recibir las bendiciones, no nos deja recibir las promesas de Dios. Ese desorden dado lo vemos reflejado en la naturaleza pecaminosa y el viejo hombre. Todos sabemos que Dios siempre, en medio de ese desorden, hace cosas extraordinarias, porque a Jonás lo usó para que miles de personas, incluyendo los marineros, se salvaran, colocaran su confianza en Dios y se arrepintieran del mal camino en que iban, el pecado y la naturaleza. Pero también vemos el ejercicio en Pablo. Cuando leemos las cartas de Primera y Segunda de Corintios, Pablo escribió también otras 2 cartas más en Corintios que no las registra la Biblia, pero que él en uno de sus trazos las menciona. El propósito de la iglesia de Corintio era ser restaurada de este desorden que llevaba la iglesia en su vida espiritual. Un desorden que nosotros no podemos tener, porque de eso se trata la invitación. En el contexto de Pablo, se lucha constantemente contra esto y se experimenta una batalla espiritual que tiene que ver con las 2 naturalezas. Al igual que Jonás, Pablo también es sorprendido por esto. Aunque el hombre interior se deleita en Dios, dice que su yo sin Cristo refleja acciones del pecado. Y de eso debemos de cuidarnos. Mire, nosotros como cristianos tenemos que buscar siempre ese orden en la vida espiritual. Nosotros como cristianos tenemos que constantemente buscar a Dios para que Él nos ayude. Y eso tiene que ver con todo el comportamiento que nosotros tenemos. Si usted se sorprende a nivel mundial, el ser humano ha desviado su forma de pensar, su forma lógica de razonar. Por ejemplo, en España, como es un país desarrollado, como es un país que está en niveles altísimos, allá decidieron los jóvenes no tener hijos. ¿Sabían ustedes que España carece de eso? Y que en los parques se ven, perdónenme la expresión, viejos. No se ven niños por ninguna parte. Se ven perros, porque ahora la modalidad es tener un perro dentro de la casa. Y eso ha infectado muchas naciones. ¿Sabían ustedes que hace unos años se llevaron a 5,000 jóvenes de aquí de Colombia? 5,000 no, por ahí unos 2,000 jóvenes
de aquí de Colombia para recoger naranjas, porque ya no había quien las recogiera, porque la mayoría de las personas eran adultos mayores. Cuando nosotros actuamos de esta manera delante de Dios es porque el pecado reina dentro de nosotros. Tomar una decisión sin el consentimiento de Dios es pecar contra Él. Todos debemos entender que la naturaleza pecaminosa está dentro de nosotros. Lo que yo no quiero hacer, eso hago. Te levantas por la mañana y no haces más nada. No oras, no lees la Biblia y no haces nada. Eso no te garantiza de que las cosas te van a fluir bien. Aunque tú tienes un Dios poderoso que está al lado tuyo. ¿Cuántos lo creen? Así como lo estuvo con Jonás. El desorden que causó Jonás en su vida, Dios hizo algo extraordinario. Ordenó todo para que Nínive se convirtiera. No sabemos qué pasó con el profeta Jonás, porque en última la Biblia o su libro no registra que él se arrepintió. Pero lo que sí sabemos es que miles de personas reaccionaron a lo que Dios siempre busca en el ser humano: la salvación y la vida eterna a través del perdón de los pecados. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que todos nosotros, bueno, los que están aquí, no sé si los adultos, más adultos, todos aquí nos hemos visto esa película que dice Irene, yo y mi otro yo. Yo creo que más de uno se la ha visto. Es un comediante y la película es muy, bueno, yo me la vi y es muy curiosa porque es un policía que es como humilde, que es como sonso, no sé cómo decirlo, pero que de un momento a otro le entra algo, comienza a temblar y automáticamente sale el otro yo de él, el violento. Tiene una doble personalidad, dice nuestra psicóloga. Esa doble personalidad es la que nosotros no podemos tener, ya que esa doble personalidad nos la puede dar la naturaleza pecaminosa o el viejo hombre que todavía fluye dentro de nosotros. Nosotros estamos aquí para reaccionar ante muchas cosas, y esas cosas tienen que ver con nuestra vida, con nuestras familias. Tú no puedes caer en ese sistema negativo de decir que se te acabó el mundo o se te acabaron las cosas porque te sucedió X o Y problema, o se te acabó la universidad porque perdiste el semestre, o se te acabó el negocio porque en última montaste o hiciste un emprendimiento que no debías hacerlo. Es tu reacción en ese momento para enfrentar todas las situaciones, y ahí es donde tu otro yo sale al frente de ti a manipular todo tu forma de pensar y a guardar cosas en el corazón. Pablo nos escribe, Pablo nos dice pilas, porque hay cosas que son desagradables delante de Dios, y él reconoce esa lucha, deleitarse en Dios, pero en última hacer cosas que a Dios no le agradan por la ley del pecado. Tienes que reaccionar a todo lo que sucede. No sé cuántos de aquí oran por el nuevo presidente de Colombia, que en unos días va a ser elegido.
eso nos corresponde a nosotros. Que no salga tu otro yo para decir que X o Y candidato es mejor que X o Y candidato. Que no salga tu otro yo para decir que el otro es santo mientras el otro es corrupto, sabiendo que ninguno de los dos tiene la presencia de Dios. O dejarte convencer, en última, porque miraste unos o dos o tres videos y te diste cuenta de que ese candidato o esa candidata hizo una decisión de fe y por eso es que voy a votar por él. Tu reacción siempre va a ser puesta delante de Dios. Todo lo que tú hagas siempre será puesto delante de Dios. La batalla espiritual que experimenta el ser humano siempre va a ser frente al pecado, siempre va a ser frente a su propia naturaleza pecaminosa y su humanidad. Es lo que nos muestra la Biblia a nosotros. Cuando nosotros concluimos con estos versículos o con esta actitud de estos dos hombres que al final hicieron cosas grandes, podemos entender de que nosotros sí podemos corregir a tiempo. Ellos no tenían unas sagradas escrituras para decir, es que voy a hacer esto. No. Tenían algo más grande, la presencia de Dios. Pero al final reaccionaron de la forma que no querían hacerlo. Es la batalla espiritual que tenemos nosotros. La batalla que constantemente, en algunas ocasiones, perdemos por nuestro comportamiento. Lo que menos quiere Dios para nosotros es que estemos mal. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que menos quiere Dios. Si tú vienes en busca de Dios, entonces tienes que conectarte con esa presencia de Dios. Las acciones que tú haces son las que te garantizan que tu vida es bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Tu negocio es bendecido. Tu trabajo es bendecido. Esas son tus acciones delante de Dios. ¿Escuchas? Porque la palabra de Dios te lo dice. Al final puedes entender lo que Dios hace en tu vida. Estemos orando, no solamente por Colombia, sino por todo lo que sucede en el mundo. Nos preparamos para muchas cosas y hoy en día el ser humano, por estar entretenido en las IA, en la inteligencia artificial, no se da cuenta que después de 2030 entonces vendrá el ayayay para el ser humano. Entretenido por muchas cosas. Ustedes no se han dado cuenta que hay un virus quizás peor que el COVID-19 que comenzó a circular en el mundo. ¿Cuántos de nosotros oramos para que sea el Señor protegiéndonos y guardándonos de todos estos males o de todas estas situaciones que agobian nuestra vida? Nos enfrentamos a muchas cosas y si no estamos preparados, difícilmente podemos avanzar. Cuando nosotros vemos el suceso de Jesús en el momento en que llegó Judas a entregarlo en el Getsemaní, nos damos cuenta que Jesús lo que hace en ese momento es decirle a sus discípulos: estén preparados para lo que viene. Mire,
En ese momento ellos no entendían lo que iba a suceder, o posiblemente se les pasaba por la mente. Pero al final, digo yo que no procesaron la información de Jesús. Por eso, cuando tú ves la actitud de Pedro, te sorprendes profundamente. Jesús le dice que la carne para nada aprovecha. El viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, para nada aprovecha. Jesús le dice a Pedro y a Juan y a Jacobo: pónganse a orar, porque lo que viene es difícil. Y miren, lo que viene para nosotros está en nosotros. ¿Cuántos nos levantamos nosotros en la mañana, nos organizamos, oramos, leemos la Biblia, algunos de nosotros, y salimos a trabajar? Y cuando llegamos al trabajo nos transformamos en el otro yo. ¿Cuántos hacemos eso? ¿Cuántos somos buenos padres dentro de la iglesia, buenos abuelos, buenos tíos, pero en la casa nos transformamos de una manera extraordinaria con el otro yo? Tenemos que enfrentar, mire, no solamente lo interno, sino lo externo, lo que Dios nos está mostrando constantemente. La pregunta es: ¿qué es lo que tú haces que no le agrada a Dios? Y que la naturaleza pecaminosa y el viejo hombre tiene señorío. ¿Será tu forma, tu carácter? ¿Será tu temperamento? Porque en muchas ocasiones entendemos a Dios de una manera que no comprendemos nuestro interior para enseñarle a los demás quién es Jesucristo dentro de nosotros. Esa es la reflexión. La vida espiritual está ahí. A nosotros nos enseñaron a luchar con los demonios, a orar por endemoniados. Yo viví varias ocasiones sobre eso, y en cierta ocasión Dios me dio el privilegio de reprender un demonio. Les cuento que eso fue, para mí, eso primero fue extraordinario, y segundo fue difícil, porque eso no es fácil. El estar preparados constantemente, el estar firmes delante de la presencia de Dios, escuchar a Dios, escuchar a Jesús, escuchar la presencia del Espíritu Santo para recibir bendición. En la noche para descansar, pero también en el momento en que te levantas para recibir todo lo que Dios quiere de ti. ¿Sabían ustedes que, y no te preocupes si tú te levantas por la mañana con dolor en el cuerpo, como cansado, como agobiado? No te preocupes, porque eso forma parte del medio ambiente. No pienses que hay un demonio que te está atormentando. No, eso forma parte. Tienes que descansar. Pero ¿qué no te deja descansar? El celular, el televisor. Eso produce migraña, produce estrés, produce ansiedad. Y es el viejo hombre y la naturaleza pecaminosa la que procesa toda esa información y la almacena en tu cerebro y en tu corazón. Llegará un punto en que vas a quedar, o quedará la humanidad neutralizado
de todo lo que vive. Solo los que estamos en Cristo somos nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es nuestro deber hablar con nuestros hijos y decirle: esto no está bien, esto no es correcto, piensa bien lo que vas a hacer. ¿Sabía usted que lo mismo que sucede en España y en otros países también llegó a Colombia? Saber de que nuestros hijos ya nos están diciendo: no quiero tener hijos. ¿Sí? Y no solamente son sus hijos, también yo he escuchado eso de mis hijas. Cómo el pecado y la maldad afecta al ser humano, y cómo el ser humano procesa la información a través del viejo hombre y la naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos que enfrentar a ese enemigo. En el manual de discipulado yo tengo una clase donde dice: ¿qué enemigo enfrentas? Porque muchas veces creemos que es el diablo. No es el diablo. A veces nos equivocamos. Eres tú mismo y el cómo actúas delante de Dios. Estemos orando no solamente por Colombia, por lo que viene. Yo le oro mucho al Señor por la iglesia cristiana. En estos días, me escribieron varios hermanos y mencionándome que los políticos de izquierda hacen leyes para acabar con la vida. Yo le dije: no son los políticos de izquierda, es la rama política corrupta la que legisla leyes, y esas leyes del aborto, de la eutanasia y de otras cosas más vienen desde hace 20 años atrás. Así que no estemos comportándonos como jueces de quién es mejor y quién es el peor. Más bien miremos lo que sucede dentro de nuestro corazón y oremos, porque de eso se trata. Tenemos que orar, iglesia. Yo le doy gracias a Dios por ustedes. Miren el número que hay aquí. ¿Sabían ustedes que las otras iglesias están padeciendo? Los otros templos. Ya no hay feligreses. Ya en la semana no hay feligreses. Yo le doy gracias a Dios porque ustedes tienen sentido de pertenencia y buscan a un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no hacen lo que el pecado dice. Te podías quedar en casa viendo celular, viéndote un programa de televisión, hablando de muchas cosas, pero decidiste buscar ¿a quién? A Dios. Y decidiste buscarlo en esta casa. Eso significa de que la presencia de Dios está por encima de cualquier cosa, aún sobre ese otro yo que siempre está en nosotros. Busquemos siempre el bien, busquemos y luchemos, porque de eso se trata. La lucha espiritual es simplemente decirle al pecado: te vas en el nombre de Jesús. De eso se trata. Si es ira, te vas en el nombre de Jesús. Si es el enojo, te vas en el nombre de Jesús. Si es la mentira, sea lo que sea, te vas en el nombre poderoso de Jesús. Y si vemos que en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros sobrinos, en nuestros familiares pequeñitos, adolescentes y jóvenes, el pecado quiere reinar sobre ellos, es simplemente llegar como consejero y decirle que hay un Dios poderoso que está para solucionarlo todo. ¿Cuántos dicen amén?
Al final, las cartas de Pablo sirvieron para corregir a la iglesia. La iglesia se activó espiritualmente. La iglesia comenzó a ayunar. La iglesia comenzó a orar. La iglesia comenzó a leer los pergaminos de los profetas. La iglesia comenzó a hacer obra social, como la que hace el hermano Carlos. Te felicito y yo oro por esos cristianos que se conectan independientemente de qué denominaciones. Se conectan para decirle a los demás, Cristo te ama. Y luego, dirígete a tal iglesia que te queda más cerca, o dirígete a tal iglesia que te queda más cerca, y busca de la presencia de Dios. Eso es luchar contra la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que tú tienes que hacer en la casa. Porque en la casa es cuando más reina. En la casa es cuando más se asfixia a uno. ¿Sí? Es así. Hay hogares que están descontrolados. Cristianos que viven con esa naturaleza y con ese viejo hombre sin solucionar. Y lo dije hace unos días con el pastor de Caucasia y la hermana maestra de escuela dominical. No buscan la solución para decir te perdono o perdóname, porque tenemos un Dios poderoso. El amor está por encima de todas las cosas. Hoy has venido a buscar al Señor. Glorifícate en Él. Empieza a buscarlo aún en medio de esa debilidad que tiene, aún en medio de ese problema, aún en medio de esa enfermedad, aún en medio de cualquier cosa que pueda asfixiar al ser humano. No sabemos para dónde vamos a coger. Y eso no nos debe interesar, porque dependemos de quién. Entonces apunta hacia arriba. ¿Quién subirá y quién entrará al lugar santo? Dilo con fuerza, yo lo haré. Con más fuerza. Porque de eso se trata. Pase lo que pase y cueste lo que cueste. Estemos orando por el mundo, por los otros países. ¿Sabían ustedes que en el África no se dejan de matar? Porque el lema es que una tribu es la que tiene que quedar. Es una sola tribu. ¿Y sabe qué es lo que más me sorprende? Que todos son negros. Sí. Pero a veces no sabemos ni en lo que estamos pensando para dañar al prójimo. Que no nos pase eso dentro de la casa. A veces hacemos discriminación con papá y mamá. Discriminamos a nuestros hijos porque uno es intelectual y el otro la oveja negra. Discriminamos porque no entendemos lo que opera dentro de nosotros. ¿Sabían ustedes? Y yo le oro mucho al Señor, que hay hijos de pastores que no quieren saber absolutamente nada del evangelio ni del pastorado. Sorprendente, pero es así. Y le oro mucho por mis hijas. Claro, porque la naturaleza pecaminosa y el viejo hombre asfixia. ¿Sabían ustedes que tú estás pensando hoy bien y mañana estás pensando de otra manera? Con el propósito de maltratar a tu prójimo. Piensa siempre en lo bueno.
Pablo dice que con el bien vencemos ¿qué? Siempre vamos a hacer lo bueno. Y cuando hacemos lo bueno, todo cambia en el lugar. Jonás quizás no lo entendió, porque al final se subió al cerro esperando que Dios le destruyera a Nínive. Y como Dios no lo hizo, después le dijo: yo sabía que tú no lo ibas a destruir, entonces ¿para qué te, mejor dicho, si yo hubiera sido Dios, le diría: ¿para qué te subiste al cerro entonces? Que muchas veces reaccionamos con nuestro yo y no con la presencia de Dios. Piensa siempre eso, y Pablo nos los enseña. Damos la gloria y la honra a Dios. Nuevamente te voy a leer el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Sabías tú que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace? Bueno, si te levantas mañana y no le dices buenos días al patrón de la empresa donde tú trabajas, no le dices buenos días al vecino que se acercó a tu negocio, no le dices buenos días a todo el que te encuentra, eso se te cuenta como pecado. Piensa siempre en lo bueno. Piensa siempre. A veces yo no entiendo cómo trabajan personas en una empresa donde este se odia con el otro. Bueno, en algunas ocasiones o en muchas ocasiones es porque Cristo no reina dentro de ellos. Pero es raro y extraño cuando Cristo reina dentro de ellos, porque al final no quieren aceptar la formación de Jesús dentro de sus vidas. Colócate de pie. Recuerda que hablar con Dios lo cambia todo. Siempre por la mañana, órale al Señor. Órale al Señor. Y mira, te voy a decir esto, que el Espíritu Santo yo creo que lo ha colocado en tu vida. Utiliza la inteligencia artificial para bendecir tu vida. Dile a la inteligencia artificial: voy a hacer un devocional, necesito que me des un versículo de confianza y dame cosas buenas. La inteligencia artificial te va a dar una cantidad de cosas y tú solamente vas a sustraer 2 cosas. Y eso es lo que vas a hacer durante el día. Órale al Señor, porque de eso se trata. Reprende al diablo, reprende el espíritu de muerte que está allá afuera. Creo que nosotros estamos llamados para muchas cosas. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Dale gracias a Dios, porque te ibas a quedar en casa, pero decidiste venir. Dale gracias a Dios, porque tienes la oportunidad de escuchar su palabra. Dale gracias a Dios, porque Él provee en tu casa. No importa si es poquito.